La memoria del justo no perecerá. Esta sentencia de la Escritura se cumple perfectamente en la vida de Santa María Antonia de Paz y Figueroa, porque de hecho la estamos recordando ahora mucho tiempo después de su muerte. La estamos recordando porque la Iglesia le ha dado el honor de los altares. Por eso hablemos un poco de esta gran santa y que ha estado tan ligada a los santos ejercicios de San Ignacio de Loyola. Queridos todos, me encuentro en un lugar no muy común porque estoy en Roma por gracia de Dios para participar mañana, aunque este video cuando lo vean ya va a haber sido canonizada la Beata Antula, como le decíamos hasta hace poquito. De hecho, terminaré este video con un saludo desde el Plaza San Pedro con alegría de haber ya participado de la Santa Misa. Bien, esta vida, esta santa se merece un video mucho mejor que este, incluso alguien que lo haga mejor y todo, pero bueno, no podíamos dejar pasar la oportunidad de hablar de ella en el día de su canonización, de una santa argentina. Bueno, soy argentino, nuestra congregación religiosa nació en Argentina y además tan ligada a los santos ejercicios. Pero bueno, comencemos como se debe hacer siempre, rezando a nuestra Madre del Cielo. Espíritu Santo, amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María Antonia de Paz y Figueroa, ruega por nosotros. San Ignacio de Loyola, ruega por nosotros. El padre Alfredo Sáenz, en una vida cortita que escribe de ella junto con otras vidas de héroes y santos, todavía no estaba canonizada, dice así: quisiéramos tener la pluma de alguno de los grandes de la literatura para presentar como corresponde la figura de esta mujer tan extraordinaria, que aún hoy nos asombra por sus hazañas, una mujer de la madeja de Isabel la Católica y de Santa Teresa, gloria de nuestra patria, argentino también el padre. Obviamente podemos decir eso y mucho más en el sentido que alguien que hable mejor de ella, qué mejor sería. Pero bueno, como decíamos recién, hagamos lo que podemos, lo que podamos y digamos algo de esta gran santa, algunas cosas a tener en cuenta en su vida. Bien, ella nace en el año 1730 y es de una familia noble, ¿sí? Una familia acomodada, nace en Santiago del Estero o en Silípica, ahí está su santuario. Hay algunas discusiones de los historiadores exactamente dónde nació, pero la ciudad de Santiago del Estero era la más antigua de Argentina, la ciudad de ciudades, la madre de ciudades. Bien, era muy hermosa y, como digo, de una familia acomodada, pero el Señor la llama de temprana edad y a sus 15 años ya ella deja de algún modo la vida del mundo, los éxitos que podía tener, e ingresa como beata de la Compañía de Jesús. ¿Qué era una beata? Bien, un padre de la compañía dirá así en el año 1654, un poquito antes, pero esto ya tiene mucho tiempo, no solamente en el entorno jesuita, sino es algo propio de la vida de la Iglesia ya desde la Edad Media. Hay en Santiago un gran número de vírgenes consagradas a Dios que viven fuera del claustro y se llaman beatas. No son inferiores a las monjas claustradas, tanto por su fervor en la virtud como por su modestia y recogimiento. Se juntaban, de hecho, y vivían lo llamaban beaterios, porque justamente eran las beatas. Beatas porque es como el Señor dice, ¿no? En el Sermón de la Montaña, beatus, sí, bienaventurado, feliz. Bueno, y ahí va diciendo las bienaventuranzas. Bueno, eran personas que se dedicaban a vivir lo más posible esto que mandaba el Señor, por eso entonces les ponían ese título, ¿no? Y beaterio a la casa donde vivían. ¿Y a qué se dedicaban? A hacer obras de caridad, ayudar en este caso a los padres de la compañía, en los quehaceres, en los ajuares litúrgicos, por supuesto también en los ejercicios espirituales, hacían obras de apostolado. Es decir, eran ellas en ese tiempo lo más parecido a lo que es ahora una religiosa, una monja,
que no vive en el claustro. Lo que pasa es que en ese tiempo las religiosas, si una mujer quería ser religiosa, tenía que ser de clausura, no había otra opción. Entonces era lo más parecido, digo, hasta ella, como pueden ver en las imágenes, se muestra vestida con la sotana de los jesuitas. No es que una sotana permanente, pero un vestido de una religiosa, ¿no? Entonces es lo más parecido, repito. Y digo, tenían votos privados, en el sentido de que no eran religiosas, pero votos de castidad, por eso, de obediencia. Incluso cambiaban el nombre. Ella de María Antonia de Paz y Figueroa pasó a llamarse María Antonia de San José, y así firmaba. Y firmaba también como Beata Profesa de la Compañía de Jesús. Hago una aclaración que no sé si vale mucho la pena, pero creo que hagámosla. Se la quiere presentar a ella hoy en día como una mujer así en contra del patriarcado. Es una cosa que como buscando el empoderamiento de las mujeres. Obviamente una mujer extraordinaria y no muy común en su tiempo lo que hizo. Pero si hay que buscar algunos rasgos de estos que se dicen así con estas palabras que acabo de decir, en su vida no se encuentran. De hecho, sus santos, a quienes más tenía devoción, eran todos hombres, ¿sí? San Cayetano, San Ignacio de Loyola, San Estanislao de Kolska. Bien, y tenía un amor por San Ignacio y por los padres también de la Compañía de Jesús. De hecho, bueno, como vamos a ver, en el año 1767 pasó eso de que fue expulsada la compañía, después fue suprimida. Una cosa que se dice muy rápido, pero una cosa terrible para la vida de la iglesia. Bien, yo, por las dudas digo, no soy de la Compañía de Jesús, somos de Instituto del Oro Encarnado. Digo, porque a veces en sotana y hablando de los ejercicios y demás. Bien, ¿y qué pasó en la vida de ella? Fue un shock, imagínense, eran sus padres los de la compañía. Se quedó sin directores espirituales, se quedó también la manutención de ella, sí, vivían de limosna, pero también las estancias que tenían los jesuitas para sus colegios y demás le ayudaban también a vivir a ellas. Bueno, en fin, pero sobre todo la parte espiritual. Quedarse huérfana, en definitiva es un sentimiento de orfandad grandísimo al irse los padres de la Compañía de Argentina. ¿Y qué va a hacer ella? Una mujer de Dios, una mujer espiritual, de mucha piedad, llevaba una vida muy penitente, ya vamos a decir alguna cosa al respecto, pero bueno, se pone a rezar a ver qué hacer y empieza a darse cuenta, y con todo el discernimiento ignaciano de por medio, de que Dios le pide que haga una obra que es la que hizo, ¿no? Dedicarse a los ejercicios espirituales. Lo reza, lo consultan con muchos sacerdotes, una mujer muy prudente, por supuesto. Y bien, en la celda, que ya era como un lugar de visita turística religiosa, por así decirlo, la celda de San Francisco Solano, en la ciudad de Santiago del Estero, ella recibe la confirmación, muy ignaciano esto, es una consolación muy grande, confirmándole Dios que quería eso para su vida ahí en adelante, que se dedicara a lo que se dedicó y lo que no se puede separar su vida ahora, antes tampoco, porque era una beata jesuita, pero después ya imposible separar su vida de los santos ejercicios de San Ignacio, ¿no? La mujer que no conoció miedo, porque claro, así se ha dicho de ella, ¿no? Lo que va a enfrentar, y bueno, tenía 36, 37 años. Bien, digamos alguna cosa, vamos a ir mechando con mucha libertad. Digo, esto no es una clase académica, es una charla. Algunos escucharán haciendo otras cosas, como solemos muchas veces con algunos videos de YouTube y demás. Algunas anécdotas, algunas cosas con respecto a su vida. Preferentemente voy a seguir un libro de Monseñor Escurra. De paso, comento que en el día de hoy, hoy es 10, mañana es 11 cuando sale este video. Bueno, en alguna hora del día, y si está ya lo voy a poner aquí. Se publica en Amazon un libro sobre la vida de la santa, realizado por una de nuestras religiosas. No he tenido la posibilidad de leerlo, obviamente, pero por lo que he escuchado, lo que han contado, está muy bien. Así que vamos a aprovecharlo. Yo, por supuesto, también lo haré. Y en esto, obviamente, dándole gracias a nuestro fundador, que nos ha enseñado tanto con respecto a los ejercicios y a ser fieles a San Ignacio, que como vamos a ver, ella buscó eso grandemente. Bueno, pero digamos algo primero sobre su vida, primero sobre su penitencia, ¿no? Algunas cosas que de los santos nos llaman más la atención, pero que vale la pena considerarlas en bloque
en una vida totalmente entregada a la voluntad de Dios. Eso es lo que ella quería, hacer la voluntad de Dios, como había aprendido de San Ignacio de los Santos Ejercicios. Dice el Monseñor Ezcurra, pero está citando a su vez una vida que se llama, titulada Estandarte de la Mujer Fuerte, publicada primero en francés, obviamente en Francia, estando ella viva todavía. Dicho sea de paso, comentamos algo que diremos más largamente después, pero con la lectura de sus cartas se reformaron, llegando a mayor virtud, monasterios de religiosas aquí en Europa. Su manera de vivir no desmiente sus sentimientos, siempre llevando un cilicio, durmiendo muy poco, y esto sobre una tarima. Jamás come carne y, como se ha observado, se alimenta con pan y agua y con un poco de sopa. Si retarda los ejercicios por algunos días, lo que acontece raramente, es para entregarse a prácticas de mortificación extraordinarias que oculta bajo una fisonomía siempre alegre. En fin, aquellos que nos hablan de sus austeridades y de sus continuas fatigas, nos dicen que no comprenden cómo se bastaba a tantos trabajos, flaca, débil y delicada como era. Ella es, dicen, una de las más fervorosas misioneras apostólicas que se han visto, y su vida es un continuo milagro. Lo mismo va a decir el fraile Julián Pedriel en su famosa oración fúnebre. Lo mismo entonces repite Monseñor Ezcurra. Esto es una nota al pie de página citando este libro, Estandarte de la Mujer Fuerte. Lo mismo, todo esto que vamos diciendo, por supuesto, es más que histórico. Bien, y esto ya no va hablando de su obra, porque como un milagro su vida, porque esa penitencia que hacía en medio de una grandiosa obra, y era llevar los ejercicios espirituales a todos lados. Entonces comenzó por Santiago del Estero, después se fue a las provincias de Catamarca, La Rioja, Tucumán, Salta y Jujuy. Y en esto estuvo 6 años, ¿no? Con muchísimo fruto. ¿Qué hacía ella? Bueno, con los permisos correspondientes, por supuesto, organizaba una tanda de ejercicios, la hacía de un día más, que decía, digamos, igual muchas veces dice ella que lo hacía igual que los padres, o sea, todo lo que ella había aprendido, la mayor fidelidad posible a San Ignacio, eso es muy importante tenerlo en cuenta. Y buscaba entonces sacerdotes de órdenes religiosas o diocesanos que hayan conocido los ejercicios y tenían muy buen ojo en ese sentido, porque justamente gran parte de los frutos de los ejercicios es la fidelidad a San Ignacio. Después la otra parte, la libertad de la persona que tiene que poner los medios para aprovecharse. Bien, y ella organizaba todo lo que tiene que ver con, justamente con esto, de la parte logística, con milagros de por medio, como veremos. Entonces, estos 6 años recorriendo estas provincias, y después vuelve, pasa por Santiago del Estero y está 4 años más, y se va a Córdoba. Y en Córdoba, en el centro del país, está 2 años, y ahí hacen ejercicios espirituales 15.000 personas. Bueno, es parte del milagro de los frutos que ella tiene, digamos, ¿eh? Los frutos que ella tiene que hacen que hubiera parecido que la Compañía de Jesús, como se dice, no cerró en Rusia porque la reina dijo: de acá no se van, porque si no me quedo sin colegios, y en Argentina por la obra de esta mujer, porque continuó con una fidelidad y con unos frutos que, sí, realmente impresionante, ¿no? Vamos a hablar también de algunos milagros, que tiene muchos. Sabemos que los milagros, no hace falta hacer milagros para ser santo, pero corroboran muchas veces, claro, la obra que está haciendo una persona que es de Dios. Por ejemplo, en La Rioja, convirtió el agua en vino, como hizo nuestro Señor en las bodas de Caná. Dice así: avisándole que se había acabado el vino en un pequeño barril que tenía y lo había llenado de agua para que no se secase, dijo que no era posible que se hubiese concluido, que fuesen a ver que debía haber aún vino. Sus compañeras fueron y lo hallaron repleto de un vino generoso y excelente que hasta los sacerdotes emplearon para la misa. También otro milagro: a su retorno de aquellas provincias se detuvo en Tucumán, estamos en el viaje todavía que vuelve a Córdoba, experimentó también los beneficios de su santidad como en otras partes. En uno de estos caminos, atravesando la sierra, fue que encontraron un grandísimo tigre cerrándoles el paso. Sus compañeros retrocedieron aterrados, pero la madre se mantuvo serena e hizo a Dios esta oración, digna de una santa:
si por mi causa han de sufrir la muerte estos pobres, toma mi vida, Señor, sea yo la primera víctima. Y avanzando con la cruz en la mano, la fiera se retiró con la cabeza baja y se perdió en la espesura y matorrales. Andaba ella descalza, como San Ignacio al principio, el peregrino, andaba con una cruz en la mano. San Ignacio andaba con ese bordón que llama él. Bien, imitaba en todo lo posible, pero sobre todo, como vamos a ir viendo, en las virtudes a este gran santo que amaba muchísimo. En Córdoba tuvo una luminosa inspiración, vio que era muy importante evangelizar las grandes ciudades. Decía ella, así se lo inspiró el Señor, como un río que por medio de arroyos, arroyitos y canales va llegando, va regando. Así también de las ciudades se llega, porque la gente va a las ciudades, después vuelve y demás, se llega a las demás poblaciones más pequeñas. Entonces también Dios le envió allí la inspiración de ir a Buenos Aires. Sí, muy claramente lo debe haber visto, porque ella decía que si no lo veía claro no lo iba a hacer. Bien, y entonces para que justamente para la capital del virreinato pudiera hacer también todo lo que se puede hacer con los ejercicios, que es cambiar la sociedad. Contaremos ya algunas anécdotas. También en Córdoba Dios la consoló con una visión. Imagínense la tristeza que ella tenía, ver las casas de los jesuitas y las cosas y todo venido a menos, o sea, todo dejado, todo abandonado, todo. Bueno, entonces obviamente el Señor la consoló mostrándole en una visión la restauración de la compañía de Jesús. Rezaba ella, ¿sí? ¿Qué es de aquella antigua Jerusalén tan gloriosa?, exclamaba, ¿no? ¿Qué se han hecho de sus hijos, mis hermanos? ¿Qué es de su antiguo decoro y esplendor? ¡Ay! Quedo yo sola e indigna, pobre y desvalida para representarla. ¿No volverán algún día los tristes desterrados? Y ahí el Señor entonces le muestra esa visión. Y ella entonces, hasta el final de su vida, habla de que la compañía de Jesús volverá, ¿no? Y era una cosa impensable. Es más, gracias a ella, porque fue tanta la persecución, fue tanto el diablo como se encarnizó, se estaba haciendo mucho bien. No quiere decir que en algún lado algunas cosas de la compañía de Jesús en ese tiempo hayan sido mejorables. Es una cuestión histórica que no nos vamos a meter ahora, pero obviamente que más allá de eso, que lo que sucedió no fue de Dios. que realmente no fue Dios. El superior de la compañía estuvo preso, creo que 2 años en el Vaticano, preso. Y después de eso dijo, yo después de meditar, pensar, no veo ningún motivo para que haya sucedido. Bueno, el diablo mete la cola, realmente, y donde se hace mucho bien, busca hacer mucho mal. Entonces, pero era impensable, porque hasta el mismo San Ignacio, que ya era canonizado y todo, era mala palabra, no se lo podía pronunciar. Entonces ella no, contra todo y contra todos. Hablaba de que volverían, y también gracias a ella se volvió, ya estando en Buenos Aires, se volvió a rezar la misa en honor a San Ignacio. Imagínense lo encarnizado que está un santo canonizado, no se podía celebrar más la misa. Gracias a ella se volvió a celebrar en Buenos Aires la misa en honor a San Ignacio. Bien, entonces decíamos, habiendo visto claramente que el Señor le pedía que vaya a Buenos Aires, fuese a Buenos Aires, emprendióse el camino, 700, 800 kilómetros, a pie, descalza, con un grupito de personas. Bien, llegando a Buenos Aires, claro, las confundían, algunos dicen que confundían como con brujas, porque había muchas mujeres. Imagínense después de ese caminar, el aspecto que tendrían. Otros que eran como niños, eran niños en definitiva, que le tiraban piedras, como gente de la calle, y los niños se querían burlar. Como sea, ella fue ahí a la iglesia de la Piedad, donde está actualmente enterrada. Allí el Señor la consoló con una notable inspiración. El Señor así no nos deja, el Señor, si uno se entrega a Él, mostrándole que su obra sería sumamente fructuosa y duradera en esta populosa capital, cuenta un autor. Entonces, así fue. ¿Sí? Su obra fue no solamente muy fructuosa, sumamente, sino también duró muchísimo. De hecho, la casa no fue destruida. 2 presidentes de la nación argentina quisieron destruirla, y al querer firmar le tembló la mano. Y es actualmente la casa más antigua de Buenos Aires. Ella murió en el año 1799.
se corre un poquito hasta donde yo pude ver en el mapa, y estuve ahí también, pero viendo desde arriba, se corre un poco la calle porque queda un poco descuadrada esa manzana donde está la Santa Casa de Ejercicios. ¿Cómo es que caminaba esta mujer tanto? ¿Dónde sacaba la fortaleza, ayunando y todo? Bueno, el secreto está obviamente siempre en lo mismo, en la santidad y en la unión con la fuerza misma que es Dios. En la Casa de Ejercicios se lee, se puede en un mural: el amable Jesús es quien me conduce y me permite estos pasos. Todo eso es aplicable en nuestra vida, ¿Cómo hacemos para crecer en la vida espiritual? ¿Cómo hacemos para emprender obras de Dios? Tan miserables que somos. ¿Cómo hacer? Es Jesús. Simplemente tenemos que tratar de descubrir su voluntad. Y descubriendo su voluntad, Él se encarga de que eso que Él nos ha pedido que hagamos, lo podamos hacer. No hay otro secreto. Bien, está 11 meses sin atenderla el obispo. 11 meses. Una prueba también de Dios muy grande. Ella muy humilde, esperó con mucha humildad, con mucha paciencia, hasta que lo atendió. Después el obispo realmente quedó encantadísimo con ella, fue un fiel devoto de ella y ayudó y dijo maravillas, y bien, así hace las cosas el Señor. Y obviamente como fiel hija de San Ignacio, como buena santa, no quería ser una casita de ejercicio. Le escribía al padre Ambrosio Funes: yo procuro obra grande como de Dios y para Dios. Obra, ojalá pudiéramos grabarnos en el corazón eso, tenemos que emprender algo, ¿no? Obra grande, como de Dios y para Dios. El padre Miglioranza va a decir, Contardo Miglioranza, tiene muchas vidas de santos: construir una casa de ejercicios con limosnas es duplicar los esfuerzos y los sacrificios, tanto que podríamos decir que rozan el heroísmo y apelan al ejercicio de todas las virtudes. Obviamente, el Señor, además de darle esa fuerza interior para caminar, y como decíamos, también era para hacer todo esto, y cooperaba providencialmente en todos los acontecimientos. La providencia del Señor, decía ella, ha hecho llanos los caminos que a primera vista parecen insuperables. El obispo Malvar y Pinto, entusiasmados con los frutos de la obra, va a decir esta cosa hermosísima: pero antes de eso tengamos en cuenta lo siguiente. Ella empezó a hacer los ejercicios, y estando ella predicando los ejercicios, organizando las tandas, no las predicaba ella, hicieron ejercicios estando ella viva. Algunos dicen 70.000 personas y otros dicen 80.000. Y también tandas hasta de 500 personas, muy parecido hasta en los números, lo que hizo el cura Brochero. Lo tenemos ahí, la imagen del cura Brochero, ¿sí? Varios años después, ¿no? Nació en 1840 el cura Brochero, pero también, ¿no? Modestia aparte, porque no tenemos ningún mérito, pero digo, que se sepa, no se conocen santos, que yo sepa, que hayan hecho tanto por los ejercicios en cuanto a la difusión, no en cuanto a comentarios, sino en cuanto a la difusión. No se conocen santos en la iglesia como estos dos santos argentinos, María Antonia de Páez Figueroa y el cura Brochero. Impresionante realmente, digo, hasta en los números, unos 80.000 también hicieron ejercicio estando el cura Brochero vivo en la casa que él hizo tras las sierras en Córdoba. Impresionante. Bien, y incluso en el caso de Novantula se vanagloriaba ella en el buen sentido, no se gloriaba, no se vanagloriaba de que había una función teatral unos días y ella ponía una tanda de ejercicios y tenían que cerrar el teatro, no iba nadie, todos iban a hacer ejercicios. Lo contaba eso los sacerdotes que estaban aquí en Europa, aquí en Roma sobre todo, con las cartas que le enviaba de lo que iba viviendo allí. Y en las tandas de ejercicios, 500, también era un milagro moral lo siguiente: había se juntaban mujeres, sobre todo por ahí, tema, con todo respeto a las mujeres, un poco más difícil juntar, en todos los casos pasa, no se vaya a enojar ninguna mujer, pero digo, mujeres de la alta alcurnia, de una posición económica muy grande, durmiendo al lado, en el suelo, con otra, ¿sí?, muy pobre, bueno, en fin, imagínense, porque por más grande que sea la casa, 500 personas siempre es algo muy complicado justamente de ubicar si no se, si no se está así, muy juntitos, y todo salía perfecto y todo.
obviamente también multiplicaba ella la comida. Bueno, ahora sí, vamos al texto del obispo, que ya estaba muy, muy contento con la obra y muy encantado. Hasta el día de la fecha pasan ya de 15.000 almas las que hicieron los ejercicios en esta casa, sin que a ninguna se le haya exigido ni un dinero por los 10 días de su estada y abundante manutención. Tenemos que lograr poder hacer eso. Las tandas que son presenciales, claro, tendrían que ser gratis. Eso es una falla que tenemos. No, tenemos que lograrlo. Hay que haber gente que pueda donar y nosotros poner la cara para eso. El cura Brochero también lo hacía gratis. Y abundante manutención. En el caso nuestro tratamos que nadie se quede sin hacer. Alguna persona no puede, se le junta el dinero de algún lado, pero ahí, a que sea gratis, estamos muy lejos. El arreglo y métodos que se observan en estos ejercicios sobre tener nuestra expresa aprobación es tan inmaculado que convierte a las almas, porque aquí se ven sujetos que por vivir en las vastas campañas de esta diócesis, lejos de parroquias y curas, unos que nunca se han confesado, otros porque muchos años no solo han hecho y todos con arrepentimiento verdadero lloran su estragada vida y conciben firmes propósitos de enmendarse. Los tibios se enfervorizan, los fervorosos se alientan a correr y finalmente en todo y en todos se palpa el aprovechamiento espiritual y adelantamiento en la virtud. Eso hacen los ejercicios. Lo hacían en esa época, lo hacen ahora. Siempre. Pero claro, aquí había un plus, era una santa detrás de la obra. Un milagro moral en este caso, hermosísimo. También lo leo para ser más preciso. En el caso de un ladrón y su víctima. Como ejemplo, estos edificantes se refiere, este no es del obispo, esto es de Monseñor Escurra, del libro que estamos siguiendo. Se requiere que en una de las numerosas tandas de ejercicio entraron allí 2 personas al mismo tiempo, el ladrón y el robado. Un buen hombre poseía un pequeño almacén y de repente le fue hurtado de él una suma que constituía casi todo su caudal. No pudo ser descubierto el autor de aquel delito, mas habiendo una vez entrado ejercicios, tocando en las confesiones y enmienda de los yerros cometidos, sucedió que el ladrón lo hizo con gran contrición y verdad, de modo que a pesar de la exhortación del confesor en contra, quiso hacer pública declaración del acto criminal al damnificado y restituirle la cantidad robada al mismo tiempo. O sea, la restitución hay que hacer, pero no hacía falta hacerlo público. El damnificado, conmovido por su parte por su arrepentimiento, lo perdonó de buena gana y rehusó recibir su indemnización diciendo que Dios lo había favorecido mucho y no tenía ya necesidad de aquel dinero. Mas el ladrón insistió, de modo que el sacerdote tuvo que intervenir diciendo que el ofendido recibiese la suma hurtada sin sus intereses que el otro quería también abonar. Y así quedó arreglado el asunto, que se hizo público con gran satisfacción y edificación de todos. El ladrón y su víctima fueron en adelante siempre amigos. Actos de esta naturaleza de restitución o satisfacciones debidas se repetían muchas veces en aquella santa casa, ¿sí?, que justificaban justamente su nombre, santa porque daban estos santos frutos, ¿no? Bueno, una confianza también ella absoluta en la providencia de Dios. Y en este sentido, también como San Ignacio, no organizaba tanta ejercicio propiamente él, o sea, lo hacían sus hijos, pero en definitiva, él se veía en su diario vivir, que andaba a lo que Dios le diera, y ella entonces lo aplicaba esto a organizar estas tandas. Digo, San Ignacio organizaba tandas también, pero entiéndase bien que no fue lo propio de San Ignacio ponerse, ¿no? Hizo muchas otras cosas, bien, y en muchos casos predicaba de uno a uno. En sus peticiones jamás la guiaba la codicia ni el abuso. No pretendía ni rentas, ni riquezas o aparatos del mundo, sino buscar el alimento para sus pobres y protegidos. También la casa en un momento fue, además de ser casa de ejercicio, fue casa para gente que necesitaba y demás. Como una gallina busca para sus polluelos. Así, en un libro escrito a fin del 1700, en su descripción de la ciudad, cuando habla de la casa de ejercicio, dice el autor estas solas palabras: fondos y rentas de ella, la providencia. ¿No? Solamente Dios se ocupaba de eso. Y hay un ejemplo y otro milagro. Había uno que pasó una carreta y le dice, me da lo, no sé, perdón que no me acuerdo, si le pidió la fruta que tenía ahí, las naranjas, o le pidió los panes, y él dijo, no tengo, son jabones, no me acuerdo qué era tampoco, pero tenía otra cosa. Y dice, no, sí, tiene naranjas. No tengo naranjas. Pues si son naranjas, ¿me las das? Sí, bueno.
Mira, naranjas. Bueno, y así. Y después empezar a repartir. No había más cosas. No alcanzaba en la cantidad que eran, la olla que tenían, y ella daba, y nunca se acababa. Bueno, unas y otras y otras. Digamos algo con respecto a su celo apostólico. El amor a Dios y a las almas se unifica en el santo. El amor a Dios que tiene tan grande, que ya también lo vamos a mencionar, se traslada al amor al prójimo. Porque, como va a decir San Máximo Kolbe, en nada brilla más la gloria de Dios que en la salvación de las almas. Dice así, en una carta a ella del 7 de agosto de 1780, meditando cuánto merece ser amada la bondad infinita de Dios, juzgo muy corto recinto la estrechez de este mundo y de millares que hubiera para ofrecerlos con los posibles, todos cubiertos de inocencia y de penitencia, a su honor y gloria. O sea, todos los mundos, millares ofrecidos en penitencia y en inocencia a Dios no bastarían. Dios se merece muchísimo más. Vida mística, ¿no? Obviamente los dones del Espíritu Santo que hacen entender cosas y vivirlas que nosotros con la razón y la fe podemos entender lo que dice, pero esos ímpetus no los tenemos. Ya que no solo puedo servir con obras de esta naturaleza, no puede hacer que en millares de mundos lo deseo, los santos deseos, qué importante, como decía Santa Teresa, no apocar los deseos. Y así, concluida mi carrera en América, pienso trasladarme a esas regiones de Europa. No obstante, pídale vuestra merced el dictamen correspondiente a mi confesor. Bien, ella no llegó a Europa, pero sí fue a Uruguay a organizar tantas ejercicios con muchísimo fruto. Finalmente a Europa no se dio que pueda ir. Y termina así la carta. Oh mi Dios, y quién os viera ya amado de todas las criaturas, tanto como sois amable, o al menos fuese nuestra caridad igual al grado de maldad con que se envuelven nuestras ofensas para contigo. También en otra carta, 25 de enero de 1783, siempre me ha ocupado el corazón más el deseo de la salvación de las almas redimidas con la sangre del Hijo de Dios que las mayores penitencias de los santos. Claro, obviamente que eso es una cosa más grandiosa. En otro lugar, la misma causa de las almas me alienta para la poderosa operación de los ejercicios espirituales de nuestro gran Padre San Ignacio de Loyola. Monseñor Ezcurra dirá, nada la detiene, ni los montes ni los ríos. Es como San Ignacio, no se frenaba ante nada ni ante nadie. Ni los caminos más ásperos, ni los desiertos, ni los bosques, ni los animales feroces, ni el temor de los indios, ni las enfermedades, ni las intemperies, ni la distancia inmensa. Todo lo atraviesa a trueque de proporcionar a las almas los medios de volver a Dios. Ella busca a los hombres rudos e ignorantes del campo, a las mujeres del pueblo y de servicio, para instruirlos y morigerarlos, a los caballeros ricos y señoras principales para recordarles sus deberes y las eternas verdades en medio del fausto y los goces de la vida, a los presos para consolarlos en sus mazmorras y regenerarlos para el bien, a las mujeres extraviadas para volverlas al sendero del honor y la religión, a los bandidos y todos los pecadores para convertirlos. A todos les brinda como una piscina de salud en sus instituciones. Bien, obviamente que solamente puede hacer una obra si una persona que posee, repetimos, un gran amor a Dios, una vida mística, mucha humildad. ¿Cómo Dios va a hacer una obra grande si no somos humildes? De hecho, el gran obstáculo, quizás el mayor, que le ponemos a Dios para que haga obra grande por nosotros, en nosotros, con nosotros, a pesar de nosotros, es la soberbia. Porque si Dios nos diera todos los frutos que Él querría darnos sin la humildad necesaria que tenemos que tener, nos haría un daño enorme, porque nos las creeríamos y eso que nos va a terminar, nos vamos a ir al infierno. Por eso hay que luchar siempre por esa gran virtud que ella tenía. Por ejemplo, en sus últimos tiempos, dice Monseñor Ezcurra, parece fue un designio especial que tuvo de ocultarse y hacerse olvidar del público que tanto había beneficiado sus buenas obras, celoso empeño por su salvación y santos ejemplos. Pero finalmente quedó como oculta. Así no vemos figurar su nombre ni aún en los documentos y escrituras necesarias, ni en cartas u otros papeles que le pudiesen sobrevivir. Todo su empeño era borrarse de la memoria de los hombres y evitar los honores y testimonios de que ya no necesitaba para cumplir su alta misión.
de algún modo lo que hizo San Ignacio al principio de su conversión, pasando que no lo conocía nadie, en Manresa no decía qué nombre tenía, nada, demoró el viaje para cruzar a Roma porque pasaba ahí una gente que lo podía conocer, y bueno, lo hizo ella al final de su vida. San Ignacio después ya era conocido, era superior general de la compañía, ya no podía, y lo hizo. Su testamento es la mejor prueba. Se manda a dar a la tierra como pobre olvidada y sin epitafio, como huyendo de los hombres aún después de muerta, señal del poco aprecio que había hecho de sus alabanzas y estimación en la vida. Otro milagro, de paso, que traemos hermoso por el milagro en sí y también por la enseñanza. Estaban terminando la Santa Casa de Ejercicios allí en Buenos Aires, y el albañil que estaba poniendo la cruz, en un lugar bastante alto, se cayó del andamio y se murió. Y una de las mujeres, no era propiamente, ella no fundó una congregación religiosa, pero obviamente que eran hombres, mujeres de mucha virtud, y también con esos votos privados, y después creo que años después, 80 años después de su muerte, ya fue una congregación religiosa, tengo entendido, puedo equivocarme en esto, pero bueno, una de esas mujeres que eran como religiosas, va, unas consagradas, va y le dice: madre, el albañil estaba poniendo la cruz, se cayó y se murió. Lo habrá dicho un poco más desesperado. Dice: no, Mamantula, le dice, no, porque el Mamantula, no sé si lo nombré alguna vez de esa manera, Mamantula, sí, es como la madre Antula, pero más cariñoso, más cercano, por esa cercanía que tenía la gente, le decían como mamá, ¿sí? Mamantula. Bien, entonces le dice: no, en la cruz está la salvación, está la vida, no puede ser que haya muerto. Entonces le dice: toma, echale un poco de agua. Y va, y le tira agua y no pasa absolutamente nada. Y vuelve otra vez. Y ella dice: no puede ser. Y va y lo resucita. Es un milagrito así de pasada. Realmente el milagro más grande son las conversiones, pero también tiene estos otros milagros, y no pocos. Bueno, habría mucho más para decir, obviamente, de la vida de ella, una vida impresionante, ¿no? Dice don Ambrosio Funes, el hermano del Deán Funes: aún quiero decir más, que es el Javier de Occidente. Así la ha llamado. Realmente una mujer extraordinaria. Si tuviera yo 1000 vidas, dice, las sacrificaría todas al Señor en agradecimiento por el beneficio de la conversión de las almas que ha concedido por medio de los ejercicios. 1000 vidas las ofrecería a Dios. Agradecimiento por el beneficio de la conversión por los ejercicios. Que antes de leer algo de su muerte y ya terminar, entre todas las cosas que ella nos enseña, obviamente hay muchas más, y por eso el libro que mencionábamos y cuanto otro que si no tiene algún cariz de esto que decíamos de feminismo, puede ser bueno. Aprovechemos, ¿no?, del ejemplo de ella en cuanto a difundir los ejercicios, organizar tantos ejercicios. Incluso también se pueden dar ejercicios religiosas, que pueden dar ejercicios, estas mujeres preparadas pueden dar los ejercicios, pero sobre todo lo que tenemos a la mano, los laicos, las laicas que pueden estar escuchando esto, las mismas religiosas también, es fomentar los ejercicios, darlos a conocer. Son herramientas. Obviamente que no podríamos nosotros, esto que hacemos por internet, no podríamos solos. Obviamente que hay un grupo de laicos nutridos que generosamente y desinteresadísimamente ayudan a tiempo y a destiempo, y sería imposible. Obviamente que sería imposible. Bueno, también cuando se hacen tandas de ejercicios presenciales, no se puede. Hay antulas por ahí, ¿no? Le decimos así. O antulos, nada, le decimos en broma, pero no se puede si no. Obviamente es necesario, sí, el sacerdote, generalmente predicamos que el sacerdote va y predica, pero todo lo demás, todo lo que es logística, todo lo que es necesario, que haya gente que se gaste y se desgaste. Por eso hay que tomar el ejemplo. Se puede hacer muchísimo bien. ¿Qué puedo hacer? Organizar una tanda de ejercicio. Claro que sí. Y si no los he hecho, lo hago primero yo para convencerme del bien que hacen. Nosotros que hacemos lo que podemos por los ejercicios, es porque hemos recibido grandísimo bien. En mi caso personal, ni mi vocación, ni mi perseverancia, no estaría acá sin los ejercicios. No puedo dudar en absoluto. Y entonces, también lo que se hace por internet, aprovechemos, organicemos, invitemos, hagamos grupos. A ver, un grupo, y vamos mandando nosotros ahí, vamos. Se han hecho de todo, ¿no? Una mujer que pidió permiso al párroco, obviamente, pues pidámosle a los párrocos que avisen, que
que en los grupos parroquiales, que se mande. Esta vez tenemos tantos predicadores justamente para que se vea que es algo universal los ejercicios. Y una mujer organizó, no la primera, pero esto es ahora, en la parroquia, a tal horario, se juntan y ella pone el proyector y pasa el video cada día, pero justamente lo junta ¿por qué? Para fomentar. Y se puede ocurrir muchas cosas, digamos, también imprimir, ofrecemos siempre los folletitos, imprimir, repartir, también lo hacen. Bien, en fin, enamorémonos de Dios, de verdad, y enamorémonos de esta herramienta. Es única, no hay otro, no hay, ni va a haber, no va a haber, porque ya está. O sea, ya Dios nos dio una herramienta para la conversión y la santidad. Bueno, hay que aprovecharse de ella. Y hay que aprovecharse de ella también, como le dice al padre Miona, que era su director espiritual, San Ignacio. Claro, es el director espiritual, todavía no era sacerdote, y le dice que haga ejercicio, que es la frase más encomiable. O sea, bueno, en fin, me entiende. La frase que habla mejor de los ejercicios, porque dicho San Ignacio, no son todo lo mejor que esta vida yo puedo sentir, gustar y entender, para así el hombre aprovecharse a sí mismo, como para aprovechar y fructificar a otros muchos. Entonces, esa es la frase que está en una carta, su director espiritual le dice, y aunque la primera parte no le haga falta, claro, era su director espiritual, aunque en la vida espiritual de él no le haga falta esto de aprovecharse, aunque sea por la segunda, por aprovechar a otros muchos, hagan los ejercicios. Bien. Hablamos un alma, nos hablamos una nuestra, Qué esperanza, ¿no? Lo dice Santiago en su carta. Quien cambia a un pecado, cubrirá su propio pecado, salvará su alma. Busquemos una persona que haga ejercicio, se cambia la vida, Les prometo, les hago una apuesta. Claro, lo estoy haciendo últimamente de 500 euros. Porque claro, estoy en Europa y no puedo hacerlo con pesos argentinos, pues no van a hacer muchos, 500.000, no sé cuánto estaría. Bueno, que si alguien hace ejercicio y no queda contento, ni siquiera hablo que se convierte en todo y se llega a la santidad, no, contento, que es lo que todos queremos, es decir, como que la gente la convence, va a quedar feliz, va a quedar con paz. Si no queda, le devolvemos su dinero. No, en el caso mío, apuesta, ¡pum! 500 euros, nunca perdí. Y cuando gano no pido nada, obviamente, simplemente, si alguien quiere dar, no pasa nada. Ok, vamos terminando. Bueno, dice así, hablando ya de su muerte, de Monseñor Ezcurra, la madre María Antonia de Paz falleció el 7 de marzo de 1799, el mismo día que falleció Santo Tomás de Aquino, dicho sea de paso, varios años antes, en 1275, en la celda número 8, que aún se conserva igual en la casa de ejercicios, y se daba antiguamente a los señores obispos y personas de distinción del clero, ¿no? Porque había muerto ya ahí. Toda la casa trascendió, cuando murió, de un olor de flores, las más fragantes, y muchas personas que fueron allí a visitar su cadáver llevaron por reliquia pedazos de su vestido. Desde el virrey Olaguer, con el cual tuvo también ella trato, que acudió al caso, hasta la gente ínfima del pueblo que la veneraba como una santa y amada como su protectora. Hablando de los ejercicios, en su testamento ella dice, en ellos se representan a la consideración del cristiano los desengaños de esta vida mortal. Hay que desengañarse de esta vida mortal. Estamos creados para la patria eterna. Aquí estamos de paso. Dice San Luis María que la Santísima Virgen es el molde para el molde de Dios, el molde en el cual se hacen los santos, porque en ella fue el molde del Dios hecho hombre. Por eso también María Santísima, a la que tenía una grandísima devoción, como no puede ser de otra manera, también la moldeó a ella. Entonces le vamos a pedir a nuestra Madre del Cielo que también nos moldee a pesar de lo que somos, ¿cierto? Que nos moldee a imagen de su Hijo. Y en este día, o en estos días que siguen, total, este video lo pueden ver, qué sé yo, cuando van a ver, capaz que estoy muerto, pidan por mí para que salga rápido el purgatorio. Aprovechar, si lo ven ahora cerquita de la canonización de ella, aprovechemos. Son, obviamente, que una canonización donde se cree piamente, bueno, así lo dice la teología, ¿no? Se juega también la infalibilidad papal. Hay gracias especiales, ¿no? Entonces pidamos, yo voy a pedir especialmente, Dios, por ser Dios quien es, todos los que ven este video, que Dios los bendiga, especialmente por medio de las santas, porque estar en la canonización es una gracia muy grande y la voy a aprovechar. Y entonces que seamos moldeados en María, por María, pero con esta herramienta tan hermosa de los ejercicios, tan eficaz, tan única. Esa gracia le pedimos a nuestra Madre,
Esa gracia le pedimos a, digámoslo con todas las letras, es mañana, pero no importa, lo van a ver mañana. Santa María Antonia de Paz y Figueroa, con el nombre del siglo. Santa María Antonia de San José, con el nombre que se puso cuando hizo los votos. Santa Mama Antonia, ruega por nosotros. Ave María y adelante. Y ahora sí, terminamos entonces el video del todo con la alegría de acabar la misa de la canonización de la Mama Antonia, María Antonia de Paz y Figueroa, de Santa María Antonia de Paz y Figueroa. Quería leerle la fórmula de canonización para que nos ayude a entender para qué la declaran santa y lo que tenemos que hacer de nuestra parte nosotros. Así decía el Papa hace un momento. En honor de la Santísima Trinidad, para la exaltación de la fe católica y el incremento de la vida cristiana, todo eso tenemos que buscar. Con la autoridad de nuestro Señor Jesucristo, de los santos apóstoles Pedro y Pablo y nuestra, después de haber reflexionado largamente, invocado muchas veces la ayuda divina y escuchado el parecer de numerosos hermanos en el episcopado, declaramos y definimos santa a la beata María Antonia de San José de Paz y Figueroa. Y la inscribimos en el catálogo de los santos, estableciendo que en toda la iglesia sea honrada devotamente entre los santos. Muy bien, con esta alegría entonces y buscando esto que dice el Papa, aprovechemos de la santidad de esta nueva que ha subido a los altares. Y también en la conclusión de las preces de la misa, el Papa decía: escucho, Padre, nuestras súplicas y a ejemplo de Santa María Antonia, concédenos crecer en la vida espiritual, libres de la lógica mundana, un poquito lo que decía ella, que hacían los ejercicios, lo que decíamos en el Testamento, y fieles en la práctica de virtudes evangélicas que nos conforman con Cristo, tu Hijo, nuestro Señor, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Ahora sí, terminamos el video, especialmente invoquémosla a ella por los frutos de los ejercicios, para que sean muchos que se anoten esta tanda que estamos por comenzar en un par de días. Ave María y adelante.